10 eventos reales que suenan como películas de terror. Número 1. El zumbido. Vayas donde vayas, ahí está un zumbido bajo y monótono que parece seguirte en casa, en el trabajo, cuando estás solo o con amigos y familiares. Usas tapones para los oídos en un intento inútil de bloquearlo. Te quejas con los demás sobre el sonido, pero nadie más puede oírlo. Parece que estás volviéndote loco. No es un episodio de The Waiting Zone. Hay ciertas áreas geográficas, como Inglaterra, Escocia y los Estados Unidos, donde hubo un zumbido bajo y misterioso. Es audible solo para aproximadamente el 2% de la población local. Estas personas, desafortunadamente, se quejan de la omnipresencia inquietante del ruido. Muchos de ellos sufren dolores de cabeza, hemorragias nasales y problemas para dormir. Los sonidos pueden ser más notorios por la noche. Un latido constante o un ruido pulsante que nunca se detiene. Número 2. Perros zombies. Las manadas voraces de perros zombies suenan como algo salido de una pesadilla, alimentada por alucinógenos. Gracias a los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, esos espeluznantes caninos están un paso más cerca de la realidad. En 2005, los científicos de la escuela drenaron la sangre de numerosos perros y luego llenaron sus sistemas circulatorios con una solución salina helada. Durante hasta 3 horas, los perros permanecieron en este estado de suspensión sin signos de latidos cardíacos o actividad cerebral. Luego, los investigadores reemplazaron la sangre, les dieron a los perros una descarga eléctrica y volvieron a la vida. Número 3. Tom de 2 dedos. En los pantanos del sur de los Estados Unidos, acecha un monstruo que ha estado acechando a los animales y a las personas durante décadas. Es Tom de 2 dedos, un caimán de 4,3 metros, que ha sido llamado demonio del infierno de los ojos rojos, aterrorizando a cualquiera que se atreva a poner un pie cerca del pantano. La primera mención de Tom apareció en un libro de 1934, pero su leyenda se remonta a décadas antes, cuando era conocido por atrapar ganado y asustar a la gente en Alabama y Florida. Obtuvo su apodo de 2 dedos de las huellas que dejó. La gente especuló que había perdido 2 de los dedos de los pies por las mandíbulas de una trampa de acero. Número 4. Casa del asesino de Villisca Ice. El 9 de junio de 1912, en la pequeña ciudad de Villisca, Iowa, un hombre con una hacha entró en una casa sencilla de 2 pisos y cambió la historia de la ciudad para siempre. A la mañana siguiente, un vecino fue a ver cómo estaba Joy Moore, su esposa Sarah y sus 4 hijos. Lo que encontró fue una escena infernal e inolvidable. Cada persona había sido apaleada hasta la muerte y luego cortada en pedazos. El techo sobre las víctimas estaba perforado, una señal de la fuerza que utilizó el atacante durante su alboroto. Número 5. Los gemelos Hickbones. June y Jennifer Hisbone eran gemelas que crecieron cerca de una base del ejército de Gales. Desarrollaron el habla tarde y cuando finalmente hablaron, en un lenguaje extraño y confuso. A medida que envejecían, sus extraños patrones de habla se volvían tan extraños que nadie más podía entenderlos. Incluso reflejaron las acciones físicas de los demás sin un esfuerzo consciente. Eran niños negros en una comunidad blanca, regularmente alineados e intimidados. Número 6. Delphine Lowry. En 1834, las autoridades de Nueva Orleans respondieron al incendio de una mansión y encontraron a una esclava encadenada en la cocina. Lo que la policía no sabía es que la mujer prendió fuego a la casa intencionalmente para llamar a la atención sobre los terrores del interior. La dueña de la casa era Delphine Lowry, una socialite de la clase alta, conocida por su crueldad con los esclavos. Los lugareños sospechaban que en los años anteriores ella había echado a un niño esclavo del techo de la casa y luego enterró el cuerpo en su propiedad. Y eso no era todo. En el ático, los rescatistas encontraron esclavos encarcelados que habían sido privados de comida y mutilados de manera espantosa. Número 7. Castillo del asesinato de Horns. En estos días, la ciencia forense moderna y el trabajo policial enfocado
dificultan el asesinato masivo de personas. Pero antes de la década de 1900, un asesino inteligente podía pasar desapercibido durante años, tal como lo hizo Holmes. Es considerado uno de los primeros asesinos en serie registrados en Estados Unidos. Holmes creció en una familia adinerada y a temprana edad mostró interés por la medicina. Por curiosidad, realizaba cirugías rudimentarias en animales. También estaba torcido. En la escuela de medicina, robó cadáveres y los usó para estafas de seguros. Holmes finalmente se mudó a Chicago para administrar una farmacia. El negocio fue una fachada para una vida horrible. Número 8. El incidente del Paso Diatlov. En febrero de 1959, 9 jóvenes se embarcaron en una aventura de esquí en las laderas de los Urales en Rusia. Aproximadamente 3 semanas después, sus cuerpos fueron encontrados en la ladera de una montaña, apropiadamente llamada Montaña Muerta. En el idioma nativo, en medio de un conjunto de pistas extrañamente cautivador. Cuando los buscadores finalmente encontraron al desafortunado grupo, se esforzaron por comprender exactamente lo que había sucedido. Las víctimas cortaron sus carpas desde adentro y luego abandonaron el área del campamento casi sin ropa a pesar de las temperaturas bajo cero. Los investigadores pronto encontraron 2 cuerpos cerca de una línea de árboles y los restos de una fogata. Más lejos se encontraron 3 cuerpos más. Las autoridades determinaron que probablemente murieron de hipotermia. Número 9. Hinterkaifeck. A principios de la primavera de 1922, en una tranquila granja alemana, una extraña serie de eventos culminó en un asesinato en masa aterrador y sin resolver. El nombre de la granja solitaria era Hinterkaifeck, ahora sinónimo de los terribles acontecimientos que ocurrieron allí. La granja estaba habitada por un granjero llamado Andreas Gruber, su esposa, su hija adulta, Victoria, y 2 nietos, así como una criada de mediana edad. Los 6 fueron encontrados el 4 de abril de 1922, muertos a golpes con un pico. En las semanas y días previos a los asaltos, hubo numerosos eventos desconcertantes. La sirvienta anterior se escabulló, convencida de que el lugar estaba embrujado. Número 10. Ducha de carne de Kentucky. Aquí hay una premisa de película de terror extrañamente fascinante. Bombas de carne cayendo de un cielo azul. No estamos hablando de filetes de solomillo envasados o salchichas congeladas. Estamos hablando de trozos de carne cruda, esparcidos por un área del tamaño de un césped campestre. Eso es lo que sucedió durante el llamado Kentucky Meat en marzo de 1876, en un pueblo llamado Olympian Spring. Mientras una mujer trabajaba afuera, describió trozos de carne fresca que descendían del cielo como copos de nieve, ensangrentados, que medían aproximadamente 2 pulgadas, 5 centímetros cuadrados.